Mi esposa decidió marcharse y me pidió que no la buscara. Acepté su decisión, hasta que apareció furiosa en mi puerta días después. Cuando mi esposa, Laura, me dijo que necesitaba tiempo y espacio, pensé que se trataba de una de esas crisis normales que muchas parejas atraviesan. Llevábamos 6 años de casados, y aunque no todo era perfecto, jamás pensé que nuestra relación estuviera al borde de romperse. Recuerdo la escena perfectamente. Estaba parada en la sala, con una pequeña maleta junto a sus pies, como si ya hubiera tomado la decisión hacía días y solo estuviera esperando el momento de comunicármelo. «Necesito irme», dijo con la voz temblorosa. «Por favor, no me busques, no me llames, no me escribas, solo déjame ir». Y lo hice. Me quedé quieto, tratando de procesar lo que pasaba. Podría haberle suplicado, insistir en hablar, pedirle explicaciones, pero la manera en que me miró, con una mezcla de tristeza y determinación, me silenció. La vi salir por la puerta sin voltearse ni una sola vez, y dentro de mí, una pequeña parte también se quebró. Durante los días siguientes, hice exactamente lo que me pidió. Nada. No la busqué, no llamé a sus amigos, no fui a casa de sus padres. Me tiré al sofá y dejé que el silencio llenara la casa. Era como si cada rincón estuviera esperando que ella regresara, como si su ausencia resonara en todas las paredes. Pero entonces, apenas 5 días después, mientras preparaba un café, intentando convencerme de que tenía que seguir adelante, tocaron la puerta. Unos golpes fuertes, urgentes, casi agresivos. Abrí, sin imaginar lo que estaba por ver. Allí estaba Laura, despeinada, con la expresión más furiosa que le había visto en toda nuestra relación. «¿Cómo pudiste?», escupió entrando sin siquiera esperar mi permiso. La seguí sin entender. Parecía fuera de sí, buscando quién sabe qué dentro de la casa. «¿Cómo pude qué?», pregunté. Se detuvo en seco, me miró con ojos enrojecidos e hirviendo de rabia. «¿En serio vas a hacerte el estúpido?». Me quedé helado. No tenía idea de qué estaba hablando. «Laura, tú te fuiste. Me pediste que no te buscara, que no te llamara, que no intentara contactarte. Solo hice lo que me pediste». Pero eso la enfureció aún más. «¿En serio no te importé? ¿Ni un poco? ¿Nada? ¿No intentaste buscarme? ¿No preguntaste por mí? ¿No fuiste a ningún lado?». La miré sin entender. ¿No era eso lo que quería? ¿Qué esperaba? ¿Que desobedeciera directamente su petición? «Me pediste que te dejara ir», dije, tratando de mantener la calma. «No quise presionarte. Pensé que necesitabas espacio». Sus manos temblaron, como si mis palabras la golpearan. «No así», murmuró. Y entonces se derrumbó. No físicamente, pero sí en su expresión, en su postura, en la forma en que dejó caer los brazos como si estuviera sosteniendo un peso enorme. No sabía qué hacer. Me acerqué despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla más. «¿Puedes explicarme qué está pasando?», pregunté. Laura se sentó en el borde del sofá, y ahí, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración irregular, soltó la verdad que lo cambiaría todo. Me contó que llevaba meses sintiéndose insegura, atrapada en sus propios pensamientos y miedos. No se sentía suficiente. Decía que yo era demasiado perfecto, demasiado estable, demasiado tranquilo, demasiado seguro de lo que quería, y que eso la hacía sentir que ella era la pieza defectuosa en una relación que debería ser más simple. «Sentía que te ibas a cansar de mí», susurró. «Laura, jamás. Déjame terminar», dijo entre sollozos. Me quedé en silencio. «Me dije que si realmente te importaba, si me amabas tanto como decías, ibas a buscarme, que no ibas a dejarme ir tan fácil. Necesitaba que me persiguieras, que me demostraras que valía la pena quedarme». Me quedé frío por dentro. Su lógica me parecía dolorosamente retorcida, pero también entendía que la ansiedad puede convertir pensamientos irracionales en realidades absolutas. «¿Y por eso te enojaste?», pregunté. «¿Por qué respeté lo que me pediste?». «Porque creí que no me importaba. Pensé que, al no buscarme, me estabas dejando ir para siempre». Me tomó unos segundos responder. No sabía si debía sentir compasión
o enojo. Laura, no puedo leer tu mente, dije con suavidad. Te fuiste sin darme una razón, sin darme una oportunidad de entender. ¿Qué esperabas realmente que hiciera? Ella se cubrió la cara con las manos. No lo sé, no sé qué esperaba, solo me sentí tan sola allá afuera, me arrepentí al segundo día. Fui a casa de mi amiga Marta creyendo que estaría bien, que podría ordenar mis ideas, pero solo me hundí más en mis miedos. Y cuando vi que no llamabas, que no insistías, pensé que ya me había superado. La historia no terminó ahí. Mientras hablábamos, comenzamos a desenredar una madeja mucho más grande de lo que imaginaba. Laura estaba lidiando con un nivel profundo de ansiedad y baja autoestima que yo jamás había notado. Había tenido una infancia complicada, marcada por padres que la hacían sentir que debía ganarse el cariño. Y en su mente, el amor era sinónimo de persecución, de sufrimiento, de pruebas constantes, de demostrar que importas. Yo, en cambio, siempre creí que amar era respetar, dar espacio, dejar respirar. Éramos dos lenguajes distintos tratando de comunicarnos, y el choque fue inevitable. Hablamos durante horas. Lloró, lloré, nos dijimos cosas que debimos habernos dicho años antes, y aunque la conversación fue dura, desgastante y emocionalmente agotadora, también fue una de las más sinceras que habíamos tenido en toda nuestra relación. «No quiero perderte», dijo ella, mirándome con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Tampoco quiero perderte», respondí, «pero necesitamos ayuda. Yo no puedo ser tu villano y tu salvador al mismo tiempo». Ella asintió. Decidimos intentar terapia de pareja, no como un último recurso, sino como un puente para entendernos mejor. Y debo admitir que no fue fácil. Muchas veces salimos de las sesiones en silencio, agotados, sin saber si estábamos avanzando o retrocediendo. Laura tuvo que enfrentar sus miedos más profundos. Yo tuve que aprender a comunicarme mejor, a no asumir que todo está bien, solo porque no se habla del problema. Pero poco a poco, paso a paso, algo comenzó a cambiar. Laura dejó de poner pruebas emocionales invisibles. Empezó a decir lo que sentía sin esperar que yo adivinara. Y yo aprendí a no evitar conversaciones incómodas por miedo a lastimarla. Aprendí que respetar el espacio no siempre significa desaparecer, sino acompañar desde una distancia que no abandona. Un día, varios meses después, estábamos en la cocina preparando la cena. Ella cortaba verduras mientras hablaba de algo que había pasado en su trabajo. Yo la escuchaba, apoyado en la mesa. Y de pronto se detuvo, me miró y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Sonreí. «Gracias por regresar». A veces la gente se va no porque no te ame, sino porque no sabe cómo manejar lo que siente. Y a veces, lo mejor que puedes hacer es escuchar más allá de las palabras, incluso cuando las palabras te pidan distancia. Nuestra historia no es perfecta. No somos la pareja ideal. Tenemos días buenos y días difíciles. Pero ahora al menos nos entendemos. Ahora no caminamos a ciegas en un amor lleno de silencios. Y si algo aprendí de todo esto, es que amar no es adivinar. Es comunicar. Es abrirse. Es sanar. Es quedarse incluso cuando el otro cree que no lo vales. Y a veces es dejar la puerta entreabierta para que cuando alguien regrese, no lo haga con furia, sino con esperanza. Hola a todos. No pensé que volvería a escribir sobre esto porque, sinceramente, creí que después de aquella conversación desgarradora con Laura, la de cuando regresó hecha un huracán emocional acusándome de no buscarla, ya habíamos pasado lo más difícil. Estábamos en terapia, estábamos hablando más, estábamos intentando reconstruir algo que ambos habíamos dejado caer durante años sin darnos cuenta. Pero resulta que cuando crees que el problema está resuelto, apenas estás quitando la primera capa. Esto es lo que ha pasado desde entonces. Los primeros meses después de su regreso, las cosas parecían ir bien. No perfectas, pero sí mucho mejor que antes de la ruptura. Ella era más abierta, más expresiva, más consciente de sus reacciones. Yo, por mi parte, trataba de ser más claro con mis emociones y mis límites. Era un trabajo de dos y por primera vez en mucho tiempo sentía que estábamos tirando del mismo lado. Pero había algo, una sombra persistente en su mirada.
algo que no lograba captar del todo. Cada tanto, cuando creía que yo no la miraba, Laura me observaba con una mezcla rara de angustia y culpa, como si esperara que yo le reprochara algo o como si temiera que en cualquier momento yo fuera el que se marchara. Yo se lo pregunté varias veces, pero siempre respondía lo mismo. Nada, estoy bien, solo pensando. Lo dejé pasar. Pensé que era parte del proceso de adaptación, hasta que dejó de serlo. Todo explotó un martes por la noche. Habíamos tenido una sesión intensa de terapia. El tema central había sido la confianza. La terapeuta le preguntó directamente a Laura si confiaba realmente en mí ahora, si había dejado atrás esa idea de que yo la dejaría ir sin luchar. Laura dijo que sí, pero su voz sonó quebrada. Yo no dije nada, pensé que eran nervios. Cuando llegamos a casa, ella se encerró en el baño por casi 1 hora. Salió con los ojos ligeramente rojos y dijo que tenía sueño. No insistí. A la madrugada la escuché llorar. Cuando intenté abrazarla, se apartó suavemente. «Solo dame 1 minuto», dijo. Me dolió, pero no la presioné. Me volteé y fingí dormir. Ella nunca volvió a la cama.